Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy corresponde la sexta clase de la quinta versión del curso Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Valparaíso. En esta oportunidad contaremos con una clase del doctor Mario Parada Lescano, que ustedes lo deben conocer, sobre todo los que están en la Universidad de Valparaíso o estuvieron. El doctor Mario Parada, a quien queremos mucho y lo presentamos con más cariño que a los otros profesores porque es de nuestro departamento, es un médico cirujano de nuestra Universidad de Valparaíso, especialista en salud pública de la Universidad de Chile, doctorado en sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta el año 2018 fue director del programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso. El doctor Parada se ha desempeñado en diferentes cargos y responsabilidades vinculadas al ámbito de la salud pública. Fue miembro de las comisiones de expertos para la reforma del sistema de salud del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el 2014 y del Colegio Médico el 2018. Además, fue coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, en Chile, desde el 2010 al 2012, institución a la que pertenece desde el 2004. Ocupó el cargo de Seremi de Salud Regional desde marzo a septiembre del 2022. Actualmente es profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso y miembro de Estudios Sociales en Salud de la CLACSO. Y los dejo entonces con este notable personaje de la salud pública en esta sexta clase del curso. Muchas gracias, Dorita. Uno llega a una edad en donde se le permiten esos epítetos, ¿no? De notable y cosas por el estilo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a los y las valientes que hoy día nos acompañan. Los que están en el asado se perdieron el punto base. No, eso es chiste. No, no es verdad. Venía para acá pensando cómo hacer más digerible esto, ¿no? Eh, Como ya tengo trayecto, eh, eh, son cada vez menos las oportunidades de hacer una clase totalmente nueva, ¿no? Esta es una clase totalmente nueva, es una primicia, es un preestreno. Así es que les pido comprensión, por un lado, rigurosidad en la evaluación que hagan de esta actividad, porque me va a ayudar mucho para poder mejorar, ¿no? La bitácora que está aquí, ¿no es cierto? Espero, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Hasta qué hora? ¿Una hora? No, lo que yo necesito, sí, una hora, sí, como mucho, ¿no es cierto? Vale. Las precauciones, esta es muy importante, esta precaución inicial, porque lo que yo voy a presentar es un estudio con financiamiento y orientaciones técnico-metodológicas dadas por la OPS y por lo tanto no están autorizadas para reproducir el contenido de esta presentación todavía, ¿no? Ustedes saben, los que me han visto en la actividad docente, que yo soy partidario del copyleft, no del copyright. Sin embargo, este producto en estricto senso no es mío, sino que de la OPS. Y una vez que sea publicado, van a poder aplicar el principio del copyleft. Decía yo que es difícil tratar una materia conceptual sin que se transforme en algo árido, sin que se transforme en algo complejo para poder digerir en una hora de sesión. Además, el documento que yo les di de lectura previa es un documento complejo, no es un documento fácil, pero también hay que decirlo, que está hecho por Judith Butler, que es una teórica de las ciencias sociales, feminista, de primera línea, que
obviamente tiene enjundia conceptual mucho más de la que van a ver ustedes en esta tarde aquí, y que en el fondo el desafío, la invitación es a iniciar un camino de reflexión más profundo, porque lo que aquí ustedes van a escuchar en estricto senso no es nuevo. Sin embargo, está elaborado, está sistematizado y sintetizado de una manera tal que nos ayude al cambio, ¿no? Que como ustedes saben y se lo viven día a día, la palabra vulnerabilidad está en boca de todos y todas, ¿no? Porque además se ha transformado en un sinónimo políticamente correcto de pobreza, ¿no? Entonces muchas veces la gente cuando no quiere decir pobreza ni pobre, dice vulnerabilidad o vulnerable, ¿no? Y en realidad el planteamiento conceptual de la vulnerabilidad desde un comienzo nunca fue sinónimo de pobreza, sino que siempre tuvo una mirada un poco más complejizadora de lo que es ser o estar vulnerable y de lo que significa eso en el ámbito público, ¿no? Ahora yo voy a hacer este relato a partir de un estudio concreto, utilizando una metodología específica, pero desde la salud pública, ¿no? No desde otra mirada, porque la vulnerabilidad tiene una mirada desde lo ético, puede tener una mirada desde lo judicial, desde la teoría del derecho, la que hoy día y la que yo exploré está puesta en el contexto de salud pública y en un momento histórico muy particular que era post-pandemia o pandemia ya atenuada, ¿no? Porque la pandemia nos dejó una constatación, ¿no? Tan como que el ministro de Salud de la época dice que no era consciente de que había tanta pobreza y hacinamiento en Santiago. Eh, y una cosa como que estaba muy latente siempre, sobre todo para nosotros y nosotras que somos médicos y médicas, es que nosotros damos indicaciones y la gente va y no las cumple, o no las sigue, o las abandona, eh, sin entrar a profundizar en el por qué, ¿no? Y entonces en pandemia dijimos desde la salud pública global, lávese las manos, mantenga distancia, no salga, etcétera. Y resulta de que con eso la población que ya era vulnerable rebotó, no podía, y la población que estaba borderline se vulnerabilizó, porque la necesidad de cumplir las reglas del juego epidemiológico, si dejaba de ir a la calle, dejaba de trabajar, por ejemplo, y por lo tanto el sustento económico diario dejaba de tener. Entonces surge en la OPS la necesidad de ponerle un poquito más de cuento teórico metodológico a ver cómo enfrentamos de fondo la circunstancia de que las medidas de salud pública sean efectivas y que no produzcan efectos adversos, dado que son desafiantes para ciertos tipos de población, la población vulnerable. Entonces, bueno, el propósito es revisar la información disponible y analizar los diferentes enfoques conceptuales, la forma de medir o identificar la vulnerabilidad que han estado presentes en el ámbito de salud pública a nivel global, así como las especificidades en este debate en la región de las Américas. Asimismo, discutir sobre las implicancias de dichas conceptualizaciones y formas de medición para el desarrollo de acciones de salud pública. O sea, ojalá no quedarnos en la teoría y poderlas concretar en la práctica, pero con nuevos enfoques. Para eso hicimos lo que se denomina un scope review o una revisión panorámica, que está a medio camino entre una revisión bibliográfica y una revisión sistemática, ¿no?
Ni es tan light como una revisión bibliográfica, pero tampoco es tan rigurosa como una revisión sistemática, ¿no? Está a medio camino y la forma de acometerlo, ¿no es cierto?, es igual que en otros estudios, generando criterios de exclusión, de inclusión y de exclusión de la literatura a revisar, que en este caso fue literatura denominada, comillas, científica, y otra literatura denominada, comillas, gris. Y las comillas las explico, porque resulta de que hay un producto científico, desde mi punto de vista, que dependiendo dónde uno lo lea, es catalogado como científico eh, o no, que es el caso de los ensayos, ¿no? Si uno puede publicar un ensayo en un journal, queda como literatura científica. Pero si ese ensayo publica en una revista o en un paper no indexado o a través de una monografía, queda como literatura gris, ¿vale? El trabajo fue arduo. Finalmente, a partir de grandes números de revisión, llegamos a 143 artículos que cumplían fundamentalmente con la mirada de considerar en su marco teórico y o en su búsqueda elementos de vulnerabilidad en salud, ¿no? No, por ejemplo, aquí al final los textos completos excluidos no contenían la conceptualización, definición explícita de vulnerabilidad en salud pública, y por eso esos textos completos fueron rechazados. Esto es para una muestra nada más, ¿no? De distintas bases de datos que revisamos, ¿no es cierto?, los distintos descriptores que utilizamos, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Cielo, cuando uno hacía el primer barrido, llega 1500 referencias, ¿no? Entonces ahí vino todo el trabajo de depuración, que eso ustedes lo conocen o lo debieran conocer por sus clases de metodología en investigación, ¿no es cierto?, para ¿cómo se llama?, avanzar. Entonces, cuando había 1500, lo que el proceso fue de las 150 primeras, esas entrar a una revisión más profunda. Aquí está la matriz de análisis que se utilizó. Entonces los documentos detectados, seleccionados, ¿no es cierto?, fueron registrados estos aspectos como campos, ¿no es cierto?, para poder después, a partir del resumen, definir si era necesario o no la lectura in extenso de todo el artículo o toda la publicación. Los resultados cuantitativos, para que ustedes los conozcan, fundamentalmente son que hubo 117 artículos de carácter científico, 26 en gris. El tipo de artículo científico, 36 investigaciones cualitativas, 34 cuantitativas, 23 ensayos, 16 revisiones de literatura, 4 investigaciones mixtas quanti-quali, 3 estudios de validación y una editorial. Y en la literatura gris, páginas web, tesis, libros y capítulos de libros, ensayos e informes, que fueron la minoría de lo recogido. El tipo y alcance de publicación científica, nosotros utilizamos una clasificación respecto si se trataba de una situación conceptual o empírica o mixta, y si eran de carácter más bien descriptivo o apuntaban a la descripción, o sea, la explicación. Y la combinación conceptual explicativa fue la mayoritaria, 50%, y la empírica explicativa, o sea, perdón, la empírica descriptiva es la segunda hallazgo más importante. Esto nos deja tranquilo porque era básicamente el propósito del estudio, ¿no? Es decir, buscar conceptualmente vulnerabilidad. Respecto al origen de la vulnerabilidad, expresado, explicitado por los autores y autoras,
detectamos tres grandes orígenes, ¿no? La vulnerabilidad entendida como el origen físico, ¿no es cierto? La discapacidad, como se entiende más, la discapacidad física. La vulnerabilidad social, que estaba referida a muchos aspectos como económicos, vivienda, seguridad ciudadana, marginalidad geográfica, violencia intra y extrafamiliar, es decir, todos los determinantes sociales, por decirlo así. Y la vulnerabilidad en términos de pertenencia a un determinado grupo en donde estos ya estamos con mirada de conglomerado, ¿no? De conglomerado poblacional, en donde ciertos tipos de poblaciones, comunidades indígenas, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas portadoras de VIH, diversidades sexuales, presidiarias, etcétera, tenían una mirada específica en el artículo estudiado. Hasta aquí ustedes tendrán claridad que obviamente este proceso es complejo, porque yo les muestro los resultados, pero poder definir claramente si un artículo es conceptual o no, si un artículo es explicativo o descriptivo, si es que está clasificable en alguna de estas tres categorías, es complejo. Pero hicimos la tarea. Y entonces pudimos hacer y configurar un panorama respecto de las conceptualizaciones en vulnerabilidad y los enfoques, ¿no? Para eso, nosotros, después de una primera lectura de todos los artículos, detectamos los paradigmas de entender salud, enfermedad, atención y cuidados estaban presentes, eran detectables de la lectura. Y en esos encontramos representados tres tipos de paradigma: el histórico social o económico, el multicausal y el unicausal mágico religioso. Pero eso fue un solo estudio que se quedó plasmado en ello, ¿no? Pero todavía estaba. Lo que nos dije es que revisamos los últimos 10 años, del 22 al 2012, ¿no? Y respecto a los enfoques de salud pública que podíamos detectar en la lectura, estaba el enfoque amplio de promoción de la salud y el enfoque de derechos, el enfoque epidemiológico tradicional y el enfoque de epidemiología social o crítica. Dados estos hallazgos de primera lectura, de primera apronte hermenéutico, logramos encauzar el análisis de toda esta producción literaria, de la literatura científica y gris. Si tienen alguna duda me van preguntando, porque estamos como en familia. Si yo estaría allá abajo, no estoy allá abajo por la cuestión de la tele, pero... Entonces, primero le voy a mostrar todo lo cuantitativo y después vamos a ir a lo cualitativo, lo más conceptual. En el paradigma histórico-social se encontraron 46 publicaciones y 9 en literatura gris, multicausal 70 y 15 unicausal 1, como les decía. Entonces, vemos aquí con claridad que desde el punto de vista de paradigma, al afrontar la problemática de vulnerabilidad, el paradigma más utilizado es el multicausal, ¿no? Seguido del histórico-social. Y luego y a la hora de revisar estos paradigmas, pusimos otra categoría a disposición del análisis, que es la categoría de interseccionalidad, ¿no? Creo que la siguiente, no. Más adelante lo explico qué es lo que es la interseccionalidad, pero se lo explico muy rápidamente en palabras coloquiales, ¿no es cierto? La interseccionalidad en el fondo es aquel fenómeno social, no cuantitativo, en donde eh, la presencia de elementos que vulnerabilizan a una persona, a una población o a una comunidad, hay más de uno y el efecto final de vulnerabilidad es superior a la suma de ambos. O sea, hay una potenciación. Por ejemplo, ser mujer y ser de una etnia indígena, ¿no? Eso en Latinoamérica es muy notorio, en Chile también es particular. Entonces, la combinación de ambos factores de vulnerabilidad se potencian y generan un efecto aún mayor de vulnerabilización.
Bueno, y esto vimos que como búsqueda y como presencia de análisis no está muy presente en la literatura revisada. Y ahora, con respecto a el tipo de enfoque de salud pública y la literatura que se encontró, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen la estadística, ¿no? Eh, y al cruzar el tipo de paradigma, este es el más importante porque este es el que nos permitió finalmente poder realizar el análisis cualitativo con una mirada más proyectiva. La combinación de paradigma multicausal con epidemiología tradicional fue el más frecuentemente encontrado. 55 estudios, un 39% de todos los artículos. El de histórico social junto con promoción fue el siguiente. El de multicausalidad con epidemiología social tampoco fue menor, 20. Y ya con mucho menor presencia estos otros. Esto nos da una primera espacio de reflexión, es decir, los paradigmas no necesariamente redundan en un enfoque específico y lineal de ver la salud pública, ¿no? Hay artículos que se plantean en un paradigma de multicausalidad, pero pueden avanzar hacia la epidemiología social y sobre todo hacia la promoción de la salud. Y al revés, se puede partir con un marco teórico muy puesto en lo histórico-social, pero quedarse en un enfoque de salud pública más bien tradicional. Ahora, avanzando ya ahora en lo cualitativo, los primeros hallazgos apuntan a que el concepto de vulnerabilidad es entendido como algo polisémico, dinámico, multidimensional, transdisciplinar que comprende diferentes niveles de complejidad. Y por eso esta diversidad y por esto este caleidoscopio que se puede configurar a la hora de la lectura. Es, es polisémico, ¿no? Entonces, cuando uno dice vulnerabilidad, no todos los significados en todas las personas se parecen. Y por otra parte, se plantea que la vulnerabilidad es un concepto que está sobreutilizado en la literatura, lo que tiene cierta lógica a partir del advenimiento de las crisis cíclicas del capitalismo, que engendran desempleo, desamparo, pobreza, desigualdad y por tanto vulnerabilización a todo nivel. Y por eso que aparece frecuentemente el concepto de vulnerabilidad, pero como yo les comentaba al comienzo, a veces muy ligado a una variable, ¿no? O a dos variables asociadas a pobreza o a alguna de estos factores sociales que se preguntan en encuestas y en estudios. Ahora bien, los paradigmas en salud, enfermedad, atención y cuidados son, por un lado, el histórico social, en donde la vulnerabilidad se entiende como la resultante de la determinación social estructural y superficial que mantiene a las poblaciones o los grupos humanos con bajos niveles de acceso al poder y al bienestar. Esto es muy central en este marco teórico, en este paradigma. Dos conceptos claves, poder y bienestar. Por ende, sometidas a elevados niveles de inequidad en salud. Esa, como una consecuencia, o sea, estamos hablando del marco de determinantes sociales de la salud o de determinación social. El sistema socioeconómico histórico capitalista explica en profundidad la generación de las condiciones sociales, culturales e históricas que permiten comprender por qué una población es más vulnerable que otra. Ese es el foco en ese marco teórico. Por otro lado, el multicausal entiende la vulnerabilidad como la asociación estadísticamente significativa entre diferentes factores de riesgo que en cadenas causales lineales o más complejas permiten caracterizar las condiciones de vulnerabilidad en salud, enfermedad, atención y cuidados e incluso permiten predecir, proyectar resultados en tal sentido. Bueno, esto ustedes ya lo están
comprendiendo, porque este es el marco teórico más utilizado para entender el fenómeno salud, enfermedad, atención y cuidado, pero con esta otra dimensión que no es menor, porque se permite proyectar y predecir el futuro. Por otra parte, la conceptualización desde el punto de vista de enfoques de salud pública, el enfoque de promoción y enfoque de derecho está muy apegado al paradigma de sociohistórico. La vulnerabilidad aquí se entiende, se trabaja desde la imposibilidad o la dificultad de ejercer el derecho a la salud en su integralidad y desarrolla su intervención desde una mirada colectiva centrada en las poblaciones y su facilidad o dificultad para estar o mantenerse sanas de manera equitativa. Ahí hay una correlación bastante directa y cercana entre el paradigma y el enfoque sociohistórico y el de promoción de salud. Por otra parte, ay, me equivoco. Por otra parte, me equivoqué de nuevo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo yo tengo que aplicar las sanciones? Aquí. Primero están las normas constitucionales sustantivas. El enfoque de epidemiología tradicional se maneja, la vulnerabilidad se maneja como un conjunto de variables o condiciones que aumentan la probabilidad de que las personas sufran daños o injurias específicas, que de acuerdo a su frecuencia pueden transformarse en problemáticas y que deben ser intervenidas a través de políticas sociales específicas, ¿no? Esta es la epidemiología que conocemos todos desde hace décadas, ¿no? Y es el enfoque más tradicional y el hegemónico, que está avanzado hacia la epidemiología social o crítica, en donde la vulnerabilidad se constituye en un elemento intrínseco del fenómeno salud, enfermedad, atención y cuidados. No es resultado de una simple interacción de variables cuantificables, sino que señala un camino de intervención en donde la vulnerabilidad debe ser medida y enfrentada en sí misma, como un fenómeno variable y no como una variable de resultado, ¿no? Vamos a ver después con un mínimo detalle, que efectivamente en el enfoque de epidemiología tradicional, para ponerlo en simple o complejo, dependiendo cómo uno le fue en epidemiología, es buscar una serie de variables y después definir un modelo, ¿no? A través de una regresión lineal, otra regresión logística, ¿no? En cambio, y por lo tanto logra una variable de resultado. En cambio aquí, lo que plantea la epidemiología crítica es que se vea como un fenómeno variable en sí y no como esa variable de resultado, con un elemento que explica los resultados en salud-enfermedad. Ahora, cuando analizamos la mezcla específica del paradigma de multicausalidad y el enfoque de epidemiología tradicional, que es uno de los más potentes, uno de los más frecuentes, uno de los más, es el más hegemónico, ¿no? Lo que tiene en común es que se lenguajea de diversas maneras para señalar el mecanismo básico de la vulnerabilidad en salud, enfermedad, atención. La persona está expuesta o no a diversos factores, condiciones que la vulnerabilizan, fragilizan, generando una serie de consecuencias negativas. Lo anterior sin problematizar las interacciones entre dichos factores, los potenciamientos y anulaciones posibles, ¿no? Esto es el enfoque de riesgo, para decirlo en otros términos, ¿no? El enfoque de riesgo que dice para la enfermedad cardiovascular, para el accidente cerebrovascular, los factores de riesgo identificados son traca, 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 ¿no? Y cada uno se le puede incluso adjudicar un riesgo relativo, un odds ratio, ¿no es cierto? Para decir 3 veces más riesgo si es que usted tiene esto, y si tiene esto con esto, es más riesgo acumulado, etcétera, etcétera. Entonces, la vulnerabilidad aquí es entendida como una asociación, ¿no? Aquí no voy a entrar a leerles, eso les queda para la lectura posterior, ¿no es cierto? Los verbatim que rescaté como más importantes de la metodología para dar cuenta de cómo se expresan esta combinación específica de paradigma multicausalidad con el enfoque de epidemiología tradicional, que viene a ser el más conocido, el hegemónico. Ahora, en el otro lugar, en el lugar del otro
polo está el paradigma histórico-social con el enfoque de promoción de salud, en donde la determinación histórica y económica y las relaciones de poder producen diferenciación por clase social y son parte de lo a observar. Hay una comprensión del fenómeno de salud, enfermedad y cuidado como un derecho humano y la insoslayable responsabilidad de los estados en salvaguardarlo, ¿no? En el fondo, aquí se parte desde la determinación social de la salud, entendiéndola no como simples variables, sino con procesos más complejos que no tienen una linealidad respecto a la causalidad, ¿no? Causa-efecto. Ahora, siguiendo con el mismo enfoque, como ustedes pudieron leer para Barnell, la vulnerabilidad es algo consustancial al poder. Y esto es una cosa bien importante porque yo no sé ustedes, pero cuesta encontrar literatura, estudios científicos, ya sea quali o quanti o mixtos, que son los menos, en donde una categoría de análisis o una variable sea poder o acceso al poder. La literatura feminista es la que ha hecho la mayor avance en poner de manifiesto como una variable, como una categoría de análisis, como una dimensión analítica, el poder. Y la diferencia del poder entre poderes, el acceso al poder y el manejo del poder, ¿no? Y esto es central en este enfoque. Ella señala que el discurso sobre la vulnerabilidad apuntala el poder paternalista, relegando dicha condición a quienes sufren discriminación, explotación o violencia. Y agrega que el propio paternalismo es vulnerable a un desmantelamiento que podría anular su misma forma de poder. Entonces aquí genera una paradoja desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista pragmático. Culminando que la vulnerabilidad es lo opuesto a la resistencia. Y ese es el artículo que yo les dejé, porque es esto dentro del enfoque que les estoy mencionando, de promoción de la salud y sociohistórico como paradigma sociohistórico. Judith Butler se plantea en la frontera de ese enfoque, ¿no es cierto? Y dice, bueno, lo que tenemos que parar de hablar de vulnerabilidad y tenemos que hablar de resistencia, ¿no? Que es el fenómeno que es reacción a la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Señala ella que hay un peligro intrínseco en la clasificación de los grupos sociales, ya que una vez que los grupos son etiquetados como vulnerables dentro del discurso de los derechos humanos o los regímenes legales, esos grupos acaban siendo reificados, devienen en vulnerables por definición, quedan fijados en una posición de indefensión y falta de agentividad, ¿no? Esto que hoy día está muy de moda, digo yo, está muy presente en algunos grupos sociales de no me etiquetes, ¿no? Porque cada vez que tú me etiquetas, tienes más probabilidades de descalificarme, ¿no? Y como dice ahí, de ponerme en una categoría que yo no necesariamente ni quiero estar o de una categoría de la cual yo me quiero salir, como persona o como grupo humano. Ya, me detengo. Para tomar agüita y para que me den algún feedback, porque yo estoy hablando, estoy feliz hablando, me suele suceder. Eh, He sido enredado, hay algo que quedó así como en nebulosa hasta el momento. ¿No? Ya, sigo entonces. Todavía está expectante. Diga, sí. Para que escuche la gente. Gracias. No sé si mencionaste al principio el idioma de los estudios. Te lo claro, te lo aclaro. No, no lo mencioné, pero
buscamos artículos en inglés, en español y en portugués. La mayor parte de la producción, tampoco algo dicho aquí, gracias por recordármelo, es en portugués. ¿Ah? Los brasileños, claro, es literatura brasileña, ¿no? La menor parte es en inglés, porque la categoría vulnerabilidad no la explicitan como vulnerability, sino que en el enfoque tradicional como risk factor o factores de riesgo, ¿no? Y entonces, por eso que la menor cantidad fue en inglés. ¿Es un sesgo? Puede ser, o no, quién sabe, no me han dicho. Mire, este sí lo voy a mencionar, ¿no? Se concibe la vulnerabilidad social como producción social dentro del contexto capitalista, cuya dinámica tiende a mantener sociedades desiguales, minimizando las posibilidades de movilidad social. Esto es bien importante porque está puesto en en el propósito de Butler. Es decir, el buscar vulnerables, que puede tener un sentido desde la política pública muy importante, puede tener un efecto contradictorio, contraproducente, dice Butler, que es que hago más vulnerabilizo aún más a los vulnerables, al producir la etiquetación de una categoría que no les favorece, ¿no? Es necesario que en este paradigma, la construcción de la entidad sujeto social, que engloba en él la interacción objetiva y subjetiva del individuo con la cultura y la sociedad. Aquí, en este paradigma, en este tipo de enfoques, es donde aparece más la presencia de la persona, ya no como individuo, sino como sujeto social. O sea, el individuo que hace carne la determinación social, ¿no? También la vulnerabilidad es entendida como una resultante de la determinación social. Eso es lo que estaba justamente. El sistema socioeconómico histórico capitalista explica en profundidad la generación de estas condiciones. Eso es una reiteración de algo que ya estaba dicho. Ahora, cuando vamos a la epidemiología social como parte del enfoque, como un producto del paradigma sociohistórico, aparecen otras cosas. Aquí aparece la discusión explícita, el debate explícito entre lo que significa factor de riesgo y lo que es búsqueda de vulnerabilidad. El concepto de riesgo constituye un fundamento teórico metodológico esencial en las ciencias de la salud hegemónicas, ¿no? O sea, el niño está con diarrea, ¿qué comió? ¿No? El factor de riesgo, ¿no? O sea, es evidente, pero el qué comió, cuándo comió, llega a un nivel y se queda hasta allí y piensa al por qué comió lo que comió, en qué circunstancias lo comió, etcétera, ¿no? Entonces, en la epidemiología, en la búsqueda del factor de riesgo o el riesgo de está muy presente, es condición sine qua non. Y por lo tanto, sumado eso a la estadística, a la probabilidad, lo que siempre tenemos que buscar es la probabilidad asociada a que ese factor presente pueda o no generar el daño específico que estamos estudiando. Eso es lo tradicional. Ahora, te pido disculpas porque este es como distinto al que yo uso. El mío es guatón. Este es como slim. Es cuestión de costumbre nomás, ¿no? Disculpas. La hipótesis sobre la que se basa el enfoque de riesgo es que mientras más exacta sea la medición del riesgo, más adecuadamente se comprenderán las necesidades de atención de la población.
y ello favorecerá la efectividad de las intervenciones y, por supuesto, el afrontamiento a la vulnerabilidad. Es la hipótesis básica en la que se basa la epidemiología tradicional, ¿no? La epidemiología tradicional es eso, ¿no? Entonces, la epidemiología social la chasconeó, ¿no? Aquí en Latinoamérica, por lo menos, ¿no? De hecho, hay un libro muy lindo, muy críptico, para mí por lo menos, que se llama Epidemiología sin número, ¿no? O sea, tela marinera, como dirían los españoles. Ahora, esto, puesto ya en epidemiología social, por este prócer, ¿no es cierto?, que es Dideriksen, el danés, y sus colaboradores, ¿no es cierto?, plantea que esto no necesariamente es lineal y que sí, habiendo una exposición, esta exposición ya es diferencial a los factores que sean, pero hay una vulnerabilidad diferencial, que no son los factores de riesgo, sino que es una conjunción de estos, si uno lo pone en este lenguaje, una conjunción de factores de riesgo que hacen a los individuos más vulnerables o menos vulnerables, a las poblaciones más vulnerables o menos vulnerables, para llegar al fenómeno de lesión o daño. Este aporte consiste también en dilucidar de manera más concreta la diferenciación entre riesgo y vulnerabilidad dentro de la teoría epidemiológica. El concepto de riesgo parece estar inextricablemente asociado al de vulnerabilidad para la mayoría de los autores. Sin embargo, la propuesta que planteaba y que quedó en el modelo conceptual de determinantes sociales de la salud de la OMS del 2008, apunta a que hay que avanzar un poco más en la comprensión o avanzar más en la complejización de la explicación de por qué las cadenas causales se ven de una manera en un lugar y se ven distintas en otro lugar, en donde los factores de riesgo con los mismos odds ratios están. Ahora, como esto es tan complejo y también es tan desafiante intelectualmente, si uno está formado desde el jardín infantil de manera cartesiana y de manera positivista, tiene el ver para creer, el 1 más 1 son 2, después de A sigue B, tan puesto en el diencéfalo, que todo lo que cuestione esa manera lineal de ver la realidad es complejo, es complicado, es estresante, puede ser incluso angustiante. Entonces, esta autora, que en su tesis doctoral, que es brasileña, ¿no es cierto?, buscó elementos esenciales para comprender el concepto de vulnerabilidad, sin sacar el riesgo como componente de ese concepto, ¿no? Entonces, por eso que está puesto dentro de la epidemiología social, esta conceptualización, ¿no? Entendido el riesgo como probabilidad. Hasta ahí todo bien. Pero también hay una posibilidad, dice ella, que es el movimiento que considera la posibilidad de pasar de una condición a otra, ¿no? Hay una probabilidad. Yo tengo la probabilidad de que cuando salga aquí a la calle choque, colisione. Pero hay posibilidades que son contextuales que aumentan esa probabilidad en ese momento o la disminuyen. Está todo el mundo viendo el partido, por lo tanto, no hay tráfico. El riesgo, la probabilidad teórica, disminuyó la posibilidad. Luego está la susceptibilidad, que es, para seguir con el ejemplo, qué bueno que haya grabado, no se me había ocurrido este ejemplo, se me está ocurriendo en estos momentos, que tiene que ver, la susceptibilidad tiene que ver cómo soy yo como conductor, ¿no? Mi licencia dice que tengo que usar lentes, si en ese momento no estaba usando lentes, puede que mi susceptibilidad aumente. Dicho en palabras elegantes, es una perspectiva ética de los diferentes grados y naturalezas de susceptibilidad de los individuos, de las personas. El factor persona, ¿no? El factor contexto es el de la posibilidad. El factor persona, ¿no? El usuario, ¿no? El que está detrás del teclado, es la susceptibilidad. Luego ella agrega otros elementos que ya son mucho más chascones,
criterios esotéricos, dirían algunos, como el sentimiento. Es la experiencia de sentirse impotente y temeroso, abierto al daño, estresado y ansioso. Puesto al revés, en este mismo ejemplo, si yo salgo y hay una manifestación, o peor aún, ganó Chile y hay una celebración, ¿no? ¿Yo cómo me voy a sentir? ¿Con ganas de dejar el auto y salir a celebrar? ¿O más bien me voy a sentir intimidado? Porque me van a rayar el auto, me lo van a patear, me van a cantar, el que no baila no pasa, y cosas por el estilo. ¿Mm? El sentimiento, es decir, la afectividad puesta en el fenómeno que ocurre, va a poder sumarse a la vulnerabilización mía en ese momento. Y lo otro es la precariedad. Una condición precaria del ser humano que se manifieste en todas sus dimensiones, ontológica, ética, natural y cultural y social, y que afecta a los sujetos cuyas condiciones de vida y salud están influidas o determinadas por déficit de poder, en un contexto social e histórico. Es decir, yo como médico, que soy un personaje con poder, ¿no es cierto? Por el hecho de ser profesional médico, yo puedo decir, ¿saben qué? Tengo una urgencia, así que paren la manifestación, listo, yo tengo balizas sin ser, ¿cómo se llama? Ambulancia, ¿no? Pero otra persona que no tenga ese acceso al poder puede ser que se quede esperando hasta las 11 de la noche que se acaben las manifestaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con la precariedad, ya no desde la susceptibilidad individual, sino que desde la precariedad que te entrega el acceso al poder. ¿Eres una persona precaria o eres una persona poderosa? En blanco y en negro. Entre medio hay una escala de grises enorme. ¿Cómo voy de tiempo? Yo ya ni sé. ¿Cuánto te llevaré? Ahora, la mayor parte, como esto es muy complejo, los autores buscan la estrategia de ir reduciendo, ¿no? Para poder llegar a conclusiones que se puedan entender o pues que se puedan difundir, ¿no? Pero hay una especie de naturalización en ese proceso de reduccionismo. El concepto sigue siendo utilizado para la construcción de conocimiento nuevo, políticas públicas y programas de salud. El concepto de vulnerabilidad ha sido abordado desde diferentes disciplinas. Ahora, estudiar una cuestión de salud en la perspectiva de vulnerabilidad es siempre, en última instancia, buscar un modelo de comprender mejor o de comprender de otra manera un problema de salud. Esto es bien importante y lo dejamos como conclusión, lo adelanto, porque en definitiva, cuando ya usted está diciendo, yo quiero estudiar la vulnerabilidad conceptualmente o quiero estudiar la vulnerabilidad empíricamente, usted está dando un paso diferente, uno, y dos, cuando explora la vulnerabilidad, saliéndose de este imperativo que lo lleva a la naturalización de ciertos fenómenos como factores de riesgo, etcétera, usted está dando un paso hacia lo que este otro autor también también es portugués, o sea, en portugués es brasileño, ¿no es cierto?, que plantea que para hacer esta labor la capacidad, la competencia, para ponerlo en plano muy actual del lenguaje, la competencia que el investigador o el gestor o el formulador de política pública, formuladora de política pública, que tiene que utilizar es su capacidad hermenéutica, es su capacidad de interpretación. No es una lectura lineal de los datos. Entonces se plantea como un paradigma, o sea, un desafío, perdón. Entonces, si nosotros queremos, si esto lo planteamos como sugerencia para avanzar en entender de mejor manera la vulnerabilidad como fenómeno que está presente en el fenómeno salud, enfermedad, atención y cuidados, hay a lo menos dos caminos. Y
lo que yo identifiqué o yo bauticé es el camino pragmático, conceptual pragmático, y el conceptual interseccional. El conceptual pragmático lo denominé así porque, aunque asume algunos supuestos de vulnerabilidad, recuperando la idea que es necesario pensar las acciones de salud en una perspectiva colectiva y no en lo colectivo como un simple grupo de personas, una determinada población objetivo, por así decirlo, sino un conjunto de relaciones sociales, situaciones que hay que modificar en las relaciones sociales. Esta es la vía más frecuentemente utilizada por los autores. Una manera de hacerse cargo de la dificultad de conciliar la vulnerabilidad y el riesgo es la definición de vulnerabilidad en salud en 3 dimensiones: la individual, la social y la programática. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, ok, esto de los factores de riesgo, los autores pueden decir, ya lo entendí. No, me quiero alejar de eso, pero me resulta muy, muy grueso, muy difícil, muy inalcanzable el desafío de entrar a interpretaciones hermenéuticas que me propone este otro camino. Entonces me quedo en un camino más pragmático, y eso para mí, para los autores, ¿no? Estoy hablando como autor, dice, lo puedo simplificar definiendo que hay una esfera en lo individual, una esfera en lo social y otra en lo pragmático, que lo voy a explicar aquí. En lo individual me quedo en algo parecido a los factores de riesgo, pero con un lenguajeo distinto, como por ejemplo relaciones afectivos sexuales, ¿no? Más que preguntar si tiene actividad sexual o no, ¿no? En lo social, ya me alejo de los factores de riesgo individuales y me acerco a cómo están otros elementos que hoy día son muy parecidos a lo que propone la OMS como determinantes sociales de la salud. Acceso a la cultura, al ocio y al deporte, por ejemplo, ¿no? Estas son dimensiones que los distintos estudios han puesto en lo social. Y en lo pragmático, es decir, el énfasis en salud, en el sector salud, es cuando yo me pongo a mirar las respuestas desde salud, desde el sector salud a la vulnerabilidad. Complejizo, claro que complejizo, pero soy pragmático desde el punto de vista porque esto se puede medir. Por ejemplo, el compromiso y las responsabilidades profesionales. Eso no está dentro del ámbito de la vulnerabilidad. Sin embargo, sí se puede medir, tanto cuanti como quali, ¿no? La participación comunitaria, la planificación, etcétera, son dimensiones que normalmente no están asociadas a este plano individual, pero que tienen una mirada desde el sector salud. O sea, lo pragmático, desde la sugerencia que nosotros hacemos, es utilizar una batería de reflexión individual, una batería de cómo esos individuos están en lo social y una batería de cómo el sector salud donde vive, es en el territorio de esa persona, se hace cargo de la vulnerabilidad. Pero el otro camino para ir avanzando hacia una conceptualización más complejizante de lo que es vulnerabilidad en salud es el que denominamos interseccional. Y aquí es donde cabe explicar mejor lo que es la interseccionalidad. Pero como partí diciendo, esto implica la vocación de profundización hermenéutica en la conceptualización. Entonces, en el ejemplo que estaba dando de mi salida del estacionamiento del colegio médico ahora, no me quede solo en un extremo, es que era evidente porque la probabilidad que tenía era muy alta, porque sí que fuera alta, ¿no? En estudios epidemiológicos, sino que haga una interpretación de todo lo demás, para poder entender el resultado que fue un daño, por ejemplo, si hubiera chocado o hubiera yo agredido a alguien, ¿no? En esta vía interseccional, decimos, tal como propone Aires, se me olvidó el nombre de Aires, el nombre de pila, ya me va a volver.
más que una conceptualización concretizante o delimitante de la vulnerabilidad, es la interpretación hermenéutica de la vulnerabilidad lo que realmente importa. Vale decir, darle importancia a lo que se denomina el locus de la vulnerabilidad. ¿Dónde ocurre? El locus como escenario, el todo. Pero allí, no en Noruega, no en Sheffield, no en Ciudad de México, aquí. Ese locus va a ser fundamental poder identificarlo para poder avanzar a la articulación entre las representaciones, ya sean lingüísticas o simbólicas, las interacciones interpersonales, culturales e institucionales, y los trabajos que se están dando en la vida cotidiana para resolver los problemas de vulnerabilidad. Me detengo un momento para saber si me estoy explicando, ¿no? No sé si están de acuerdo, sí que me estoy explicando. ¿Cómo va el partido? Ah, todavía no partía. Chuta, me preocupa, bueno, pero voy a hacer como... ¿Qué? ¿Qué pasó? El Señor me hace señas. Ah, chuta, menuda pregunta, me saca casi del tema. La políticamente correcta sería la respuesta, había una referencia ahí, vaya la referencia, pero no voy a dar esa respuesta políticamente correcta. En el marco conceptual sociohistórico, el sistema capitalista se constituye en un estructurante de todas las relaciones sociales y determina el tipo de cultura a desarrollar. ¿Ya? Dentro de la cultura capitalista instalada está el ascenso social, ¿no? Es decir, en la caricatura, el sueño americano, ¿no? O sea, todos tenemos la misma oportunidad de llegar a ser Beyoncé, o Bruno Mars, o Meryl Streep, ¿no? Todos tenemos esa potencialidad. Las oportunidades están, lo que pasa es que hay que aprovechar las oportunidades. Ese es lo propuesto para el ascenso social y asociado a otra variable concreta que es la meritocracia, ¿no? Tú haces mérito, ¿no es cierto? Que con ese mérito se te reconocerá y podrás ascender en la escala social. Y eso funciona a veces y eso otras veces no funciona. Yo soy de las personas que creo que eso es una entelequia, no es una realidad para el 90% de la población mundial. Sin embargo, está presente dentro del marco cultural que ofrece el capitalismo. Lo que decía Butler es que cuando uno se queda solo en eso y no cuestiona algo fundamental en su marco teórico, que es el acceso al poder, cuando tú defines a una persona como vulnerable, echas por tierra esa posibilidad de ascenso social. Porque ella plantea, y yo estoy de acuerdo con ella en su planteamiento, en su análisis, que la vulnerabilidad puesta como una categoría estigmatiza en la sociedad capitalista. En vez de ayudar, estigmatiza, ¿no? Y por eso aparece la marginalización como fenómeno colateral, aparece la discriminación de ciertos grupos sociales, etcétera, que es un boomerang desde el punto de vista del ascenso social, ¿no? Y de la posibilidad que te ofrece, la posibilidad teórica que te ofrece el capitalismo del ascenso social. Usted me dirá si es que el de la tele o la de la tele se quedó conforme con mi respuesta. Lo pragmático, aquí hay un cuadro comparativo entre los dos caminos o rutas para avanzar en esta conceptualización.
El camino pragmático, la vía más frecuentemente utilizada por los autores de la literatura analizada, la menos frecuente. Piensa las acciones de salud en una perspectiva colectiva. Piensa las acciones de salud también en una perspectiva colectiva. En eso se parecen. El grado de vulnerabilidad de una persona es el balance neto de los efectos de riesgo y los factores de protección y curación, ya sea social, biológica o en términos, por ejemplo, de alfabetización en salud, acceso a la atención médica. En cambio, acá la vocación va por no la comprensión solo de esto, sino de la hermenéutica en la conceptualización, intencionando la búsqueda de la interseccionalidad. Oye, yo dije que iba, a ver. Chuta, en esta presentación no tengo lo de la interseccionalidad, pero quiero, ya les dije, les adelanté algo, pero puede ser insuficiente. La concepción de interseccionalidad aparece en el hemisferio norte, específicamente en Estados Unidos, desde el feminismo, en donde las feministas se dieron cuenta de que el hecho de que se diera discriminación a causa del género, perdón, de las feministas negras. Allí está el origen de la interseccionalidad. El hecho de haber discriminación por género al grupo de mujeres negras, a las comunidades negras, no servían para explicar todo el daño y toda la vulnerabilización que se le producía en tanto mujeres. Y de hecho fue una discusión, debate intestino de los grupos de feministas en donde las afroamericanas levantaron la mano y decían, vamos a ver, una cosa es que usted me esté hablando de ser discriminada por ser mujer, pero una cosa es ser mujer blanca y otra es ser mujer negra. Y luego inmediatamente las mujeres de pueblos originarios e indígenas dijeron, a nosotros nos pasó la misma. Y las mujeres migrantes hispanas dijeron lo mismo. Y las de países musulmanes dijeron lo mismo. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de discriminación básica que están relatadas en el marco teórico de los determinantes sociales de la OMS. De clase, de género y de etnia. Pero cuando una persona es de clase baja, pobre, es mujer y es negra o es indígena, no es simplemente de que haya una suma de factores. Ahí se produce una tormenta perfecta, por ponerlo en términos cinematográficos. El efecto de vulnerabilización de esa persona y de esos grupos sociales es tremendo. Y por eso que la propuesta se llama interseccional, para poder entender o poder hacer más fácil la comprensión, eso es lo más correcto, para hacer más fácil la comprensión de que esto no es una suma de factores. El enfoque pragmático, el camino pragmático se operacionaliza en las tres dimensiones, la individual, la social y la pragmática, y en el interseccional da importancia a lo que se denomina el locus de la vulnerabilidad, el todo. Aquí se habla de procesos continuos de fuerzas que diseñan la forma en que los sujetos sociales son reconocidos en el escenario social. Acá se plantea el tema de la individuación, la construcción de la subjetividad en diferentes niveles. Esto es lo que le llamábamos allá en la propuesta de la colega brasileña, ¿no es cierto? Por un lado, la susceptibilidad y por otro lado, los sentimientos, ¿no? Lo pragmático tiene el mayor énfasis en variables políticas, institucionales, de recursos, de modelos, de satisfacción, de equidad. En cambio, lo interseccional procura una articulación entre las representaciones hermenéuticas, lingüísticas simbólicas, las interacciones entre las personas, entre las culturas, entre las instituciones y los trabajos, vale decir, cómo se lleva a la práctica, la praxis de lo que ocurre tanto en la institucionalidad y a través de los instrumentos y las tecnologías que se expresan.
El camino pragmático está inscrito más directamente en el paradigma sociohistórico y en el enfoque de promoción de salud. Este también. Este es más profundo, más complejo. No incluye el territorio ni la interseccionalidad. Aquí, obviamente, se prioriza el territorio, la interseccionalidad, el locus, ¿no? Territorio, interseccionalidad, la articulación de las representaciones. No utiliza el enfoque de derechos humanos y está configurada en los derechos humanos el enfoque interseccional. Ya, esto lo voy a pasar porque es más de lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de esto, ¿no? Es decir, si es que uno sigue el camino pragmático, ¿cómo es la investigación, la evaluación, cómo es la formulación de política y cómo sería la gestión, ¿no? Aquí, en cuanto a investigación y evaluación, se usan indicadores esencialmente cuantitativos. Aquí se usan indicadores esencialmente, esto está malo, oh, me acabo de dar cuenta, cualitativos, no cuantitativos, cualitativos. La formulación de políticas va por un lado más bien de las políticas de focalización, ¿no? Y en este otro caso más bien va por el lado de la universalización, ¿no? Hay predilección por la universalidad, ¿no? Con el uso habitual del enfoque de la igualdad para abordar las inequidades. Aquí el uso habitual del enfoque de la prioridad para abordar las desigualdades. Y obviamente con intervenciones de promoción de salud, abordajes comunitarios territoriales y participativos vinculantes. En cambio acá, más bien de carácter asistencial, con probabilidad de clientelismo, que es un problema importante que tenemos en sociedades como las nuestras. En gestión de salud, aquí la estratificación de la población es la clave, ¿no? En la medida en que yo pueda estratificar la población, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico, ¿no? FONASA, A, B, C y D, por ejemplo, ¿no? Permitirá acometer la tarea de gestión más fácilmente, más eficientemente, ¿no? La relación entre los actores de tipo jerarquizada piramidal habitualmente, la que plantea la literatura, con acciones con énfasis en procesos más que en resultados, con un uso frecuente de guías o protocolos. En cambio, en este enfoque más interseccional, la priorización de la población se hace de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, con el enfoque de promoción. Relación entre actores de tipo matricial, red, nodos o interseccional, acciones con énfasis en resultados más que en procesos, y uso frecuente de estrategias que otorgan flexibilidad para incluir enfoques territoriales y acciones sobre poblaciones muy específicas, ¿no? Esto va más por el lado de la intervención, investigación-acción, ¿no? Investigación-acción participativa. Durante el proceso de la consultoría me pidieron, bueno, esto ya está bonito, está bien o está aceptable. Sin embargo, plantearon un ejemplo. Entonces a mí se me ocurrió utilizar el ejemplo de la ESICEP, ¿no? La ESICEP, que es la estrategia que hoy día está planteada para atención primaria a nivel de todo el país, no está implementada en todo el país, pero es de carácter nacional y que es la estrategia de atención, vamos a llamar, para el avance de la universalización de la APS, ¿no? La ESICEP dice, por el camino pragmático, que hay que estratificar a la población. Y el estratificador es la presencia o no presencia de enfermedades. En G1, G2, G0, G1, G2 y G3, ¿no es cierto? Bueno, el esquema hipotético de clasificación y estratificación de la población para una estrategia de tipo ESICEP, sin dejar de estratificar, sería que ya el número de enfermedades no fuera el estratificador, sino la vulnerabilidad como resumen, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tendríamos un G1 con poblaciones con determinación social en salud favorable, con altos niveles de bienestar y equidad. Una G2 con poblaciones de determinantes desfavorables con niveles de bienestar y equidad moderados o medios. Y aquí los más altos.
Bueno, pero usted debe estar, a más de alguno o alguna, debe estar pensando que esto es cambiarle el nombre. Sí y no. O sea, si no hubiera habido todo lo que dije previamente, sí sería simplemente cambiar el nombre. Pero ya el proceso de levantar la conceptualización que hay detrás de esta conceptualización es diferente. Ahora bien, ¿qué tal si nos salimos de la lógica de la jerarquización, ¿no? Y entonces un ejemplo podría ser un esquema que plantee el camino interseccional, ¿no? El camino interseccional plantea ya no una jerarquización de arriba hacia abajo, sino más bien un continuo. Podría verse así, pero en realidad el que más me gusta es este, ¿no? ¡Wow! Es complejo, claro que es complejo, porque está lleno de intersecciones, ¿no? En este caso, para la misma SICEP, la cobertura efectiva baja, la discriminación alta, el territorio vulnerable, la cultura y valores desfavorables, la seguridad social frágil u otros que se definan para saber cuáles son las poblaciones a trabajar. ¿Dónde partir la prioridad? Y no solo porque tiene 2 o más enfermedades o 5 o más enfermedades. Es un ejemplo preliminar que surge de la atención en que me puso el mandante respecto a decir, búscate un ejemplo. Que es teórico, porque esto, la SICEP vigente, como ustedes saben, es esto, por enfermedades. En el mundo actual, y esto lo voy a pasar muy rápido porque ya ha pasado mucho rato. Los indicadores que más se utilizan son indicadores cuantitativos, como decíamos, y buscan expresar factores de riesgo. Pero hay sí esfuerzos por buscar índices sintéticos, ¿no? Que aglomeran variables, que generan una medida resumen para poder definir poblaciones más vulnerables que otras. Y ahí están algunos ejemplos. Los principales factores que se utilizan son socioeconómicos, son circunstancias psicosociales o socioambientales, son del sistema de atención, son de condiciones laborales, de enfermedades y riesgos biomédicos y de conducta y actitudinales. Esos son los principales indicadores que se utilizan en los índices que fueron apareciendo en la literatura estudiada, ¿no? Aquí, por supuesto, no hay nada de sentimientos, no hay nada de posibilidad, etcétera, 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 de lo que planteaba la autora brasileña. Entonces, por lo tanto, la interseccionalidad como expresión operativa del paradigma histórico y social pareciera ser lo que, aquí está, mira, la interseccionalidad que va aquí. Esta es la lámina que debería ir como 10 antes, ¿no? Perdón. Disculpen. Le digo en una clase nueva, ¿no? Ahora, en lo interseccional, la propuesta iría por este tipo de dimensiones, no las que mostré delante. La dimensión institucional organizacional, la búsqueda de equidad, los valores y la cultura presente y las condiciones de atención y cuidado. Es decir, la expresión, no solo la expresión verbal de lo que se quiere buscar, sino de lo que efectivamente se está buscando, como por ejemplo acciones para reducir las inequidades relacionadas con factores que medien efectos de la pobreza en salud, como nutrición, saneamiento, vivienda y condiciones laborales, es distinto a decir cómo está el acceso al saneamiento básico. Dejo para el final esta frase: es imposible con todo que consigamos en cualquier estudio, por más amplio y profundo que sea, conseguir una impresión exhaustiva de una situación de vulnerabilidad. Si asumimos que la vulnerabilidad es el resultado de una interacción compleja de muchos elementos, obviamente el estudio es muy difícil y es complejo a la vez. Y por más que uno tenga
la intención de abarcarlo todo nunca lo va a abarcar. Su significado, sus determinantes e implicancias, y en todas las dimensiones analíticas. Lo que se busca es un posicionamiento privilegiado, una construcción de sentido capaz de iluminar el significado de los fenómenos que nos interesan, de la misma manera que la exploración y fundamentación de su significado validen y sustenten el sentido construido. ¿Qué quiere decirnos Aires con esto? Desde mi punto de vista, es que no intente reducir la realidad, hágase cargo de la complejidad, pero al mismo tiempo no pretenda abarcar toda la complejidad. Y más bien tenga una actitud reflexiva, hermenéutica, para poder entender el sentido de lo que está ocurriendo. Porque eso, o sea, fíjense ustedes, o sea, se me vino a la cabeza este ejemplo en estos momentos. La prostitución como fenómeno social, y vuelvo al ejemplo de la feminista, hay grupos de feministas que plantean que la prostitución es una forma efectiva de plantear el poder de la mujer en el manejo de su cuerpo, en el manejo de su sexualidad y en el manejo del comercio. Pero hay otro sector del feminismo que plantea que eso es una aberración y que es el epítome del patriarcado en la convertir a la mujer en un objeto de placer transable en el mercado. Están los dos extremos. ¿Cuál es el que la lleva? ¿O con cuál usted se queda? Usted es científico, usted es científica a la hora de investigar. El planteamiento que está haciendo aquí Aires es decir, mire, más que de entrada, ese planteamiento tiene que ser un planteamiento de salida de acuerdo a lo que usted encuentre. ¿Cuál es el sentido, el significado que sustente ese sentido? Porque esa persona prostituida puede sentirse muy vulnerable o puede sentirse muy empoderada. De ambas cosas existen. De ambas conceptualizaciones existen. Gracias. Ya. Preguntas, comentarios. Oiga, deme permiso para sentarme en la tele. Baje un poquito la cámara y yo entonces me puedo sentar aquí. Ya, pero déjeme sentar. Ahí, pero tiene que ser con el micrófono. Ahí va, espérate. No, ahí lo va a leer el joven. Francisco Chacón dice, ¿cómo traduciría un asistente social esta complejidad al determinar niveles de vulnerabilidad operativa para administrar la distribución de beneficios? No le deseo a ninguna trabajadora o trabajador social que alguien lo ponga en esa posición. Es decir, vimos que hay 3 niveles, por lo menos en esta propuesta, donde estos enfoques se pueden llevar a la acción. La investigación, la política pública y la gestión. Y eso no es nunca, 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 nunca es responsabilidad ni de una persona sola, ni de una profesión sola. Siempre tiene que ser en equipo multidisciplinario, ojalá interdisciplinario, para resolver esto. Ahora, si es que detrás de la pregunta está de que en el diario vivir de los CEFAM de nuestro país, todos estos temas son dejados como función de un profesional específico, que el trabajador o trabajadora social, ese es otro cuento. Y ahí ya estaríamos fuera de incluso del camino pragmático, estaríamos ya más bien en enfoques más bien de carácter de epidemiología tradicional, ¿no? A ver, espero haberle contestado al colega. Francisco Chacón vuelve a preguntar,
¿Cuál era el modelo mágico religioso que se mencionó al inicio? Ay, debería haber esperado que me hicieran esa pregunta. Em, Era un estudio en Brasil, una experiencia en donde se trabajaba con, pero era una cosa así como el mal de ojo, pero no estoy. Entonces, todo lo que se trabajaba era cómo la comunidad estaba em, afrontando el tema de algo parecido a eso. Lo voy a buscar. Ustedes me acuerdan, por favor, para poder yo entregarles la referencia. Como ustedes no tienen acceso al estudio, ahí están todas las referencias de todo esto que he planteado. Entonces voy a buscar específicamente ese estudio para que ustedes lo tengan. Fue uno solo. Aquí Dagoberto quiere preguntar y Dorita. ¿Y tú también? Tú no, no. Ella quería ser vocera. Mario, encuentro bien interesante el decurso de tu discurso, digamos, ¿ya? Cómo fue construyéndose. Eh, y me parece que hay dos cosas que yo eché un poco de menos. Uno de ellos es la temporalidad. O sea, mientras estoy hablando, yo cada vez me iba pensando más de que esto no es estático, ¿ya? Sino que es una cosa muy dinámica. Y eso yo creo que a nos pasa mucho en salud pública, que tratamos de elaborar un modelo de interpretación que termina siendo estático. Y usamos el mismo modelo no solo en distintos territorios, sino que en distintas épocas. Entonces, cuando tú pones toda esa cantidad de factores, el peso de cada uno de esos factores seguramente va a ir cambiando en el transcurso del tiempo, ¿ya? Porque las sociedades van cambiando. Sí. Y en ese sentido, y ahí voy al segundo punto, mm, me gustaría profundizar un poco más con todo ese análisis y ver cuánto tiene de aporte o que podría ser un aporte de la teoría sistémica. Tienes razón en los dos aportes que hacen, o sea, los comparto, ¿no? En el sentido quizá no está levantada la variable tiempo, pero está implícita porque uno de los marcos teóricos es el marco teórico sociohistórico, ¿no? La temporalidad está puesto más bien como historicidad de los fenómenos sociales, ¿no? Por otra parte, está puesto en el interseccional como el locus, ¿no? El locus de vulnerabilidad, ¿no? Que no es solo materialidad, sino que también es temporalidad, ¿no? Porque no es lo mismo prepandemia que pandémico y pospandémico, ¿no? La misma población, por ejemplo. Así que te encuentro toda la razón. Y el otro, ¿cuál era el segundo? Perdón, se me fue. Ah, de la teoría sistémica. Lo que pasa es que sí, no está explícito. En ninguno de los escritos que yo tuve la oportunidad de leer, no está explícito como marco teórico la teoría de sistema. Sin embargo, eh, yo por lo menos entiendo que la teoría de la complejidad tiene a la base comprender el pensamiento sistémico, porque si tú no partes de un pensamiento sistémico, se te hace muy dificultoso llegar a comprender el desafío de la complejidad como una teoría que intente explicar la realidad, en este caso sociosanitaria. Pero de facto, eso sí, no está en los marcos teóricos revisados, no apareció. Como nosotros utilizamos el marco teórico de la teoría de sistemas, de tal o cual, qué sé yo, no está. Dorita, aquí ella quiere el micrófono. Sí, es que volviendo un poco al comienzo de lo que tú planteas y considerando lo que mandaste como insumo, me gustaría que entender un poco mejor esto de la resistencia, ¿ya? Que me parece muy interesante.
por hacer una síntesis o intentar hacer una síntesis del documento de Butler, como le señalaba, es que ella plantea de que lo que le va a hacer bien al desarrollo humano es abandonar la categoría de vulnerabilidad y más bien aportar la categoría de resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia, dice ella, le pone a la persona y al grupo social en acción de búsqueda de poder, ¿no? Esto que se usa mucho como empoderar, pero que tiene un sentido más político en el sentido noble de la palabra política, ¿no es cierto? De una búsqueda activa de acceso al poder para poder cambiar la situación, ¿no? Entonces, no es que ella lo ponga o sea, lo que plantea es un desafío teórico-político, si tú quieres, en donde no le hace bien al mundo seguir categorizando a las personas y a los grupos sociales como vulnerables, sino más bien como resistentes o no resistentes. De ahí yo adelanto, saqué otra conversación que no está, no aparece, pero que a mí me hizo sentido porque ahora la OPS está hablando de la resiliencia de los sistemas de salud. La resiliencia es una categoría que surge desde la psicología, ¿no? Y que es la capacidad que tienen los individuos, las personas, tenemos la capacidad de adaptarnos creativamente a la adversidad y no quedarnos pegados en el pesimismo o o en la depresión, ¿no? Pero eso es una competencia individual, ¿no? Yo no la veo como traspolable a lo institucional y menos aún como la capacidad de adaptación, ¿no? O sea, siguiendo a Butler no dice adáptate, dice resiste, resiste. Y eso significa toma poder, adquiere poder para cambiar la situación, no adaptarte a la situación, cambia la situación a tu favor. Es conceptualmente diferente, ¿no? Esas serían como el spoiler o la cookie de Butler. Pero más o menos va por ahí, ¿no? Por eso que es una provocación, obviamente, ¿no? Es decir, cuando uno estudia se da cuenta de que uno está aquí, 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 y hay mucha gente que ya está allá, ¿no? Y uno no lo alcanza, ¿no? Pero tiene que saber que hay gente que ya está allá, ahora, ¿no? En ese sentido, ¿no? Consideré que era importante tener esa lectura. ¿Usted le quería decir algo? Pero más que, o sea, no sé si va a ser nada tan profundo, porque no sé si podría aportar algo, porque la encontré muy densa la presentación y no sé si estoy como al nivel, siento que como lo mismo que te decía, hay gente que está muy allá y así como es como lo veo un poco ahora mismo. Pero me llama la atención un poco por qué los brasileños hablan de esto de hace tanto tiempo atrás en comparación a los salubristas públicos como de aquí de Chile, por ejemplo, o que O de España. claro, o que esto no sea un tema en países anglosajones, quizás por el mismo tema del lenguaje, es una de las cosas que me llama la atención. Otra cosa que me llamó la atención, que no sé si habrá sido un error porque no lo entendí bien, era porque cuando usted le tuvo que dar el ejemplo a la gente de la OPS, en el estrato G3 puso que los determinantes sociales en salud eran muy desfavorables, pero tenían alto bienestar y no recuerdo qué otro. No es un error. Ah, entonces sí, es un No, error. claro, es un error. Gracias por detectarlo. Eso es esto. Ya, gracias. Mira, el desafío es complejo, si esto no es fácil, pero significa, creo yo, que uno, sobre todo nosotros y nosotras que somos de la profesión médica, yo sé que en este curso hay profesionales de otro tipo de profesionales, pero mejor dicho, para ser profesional hay que tener inquietud, ¿no? Y no hay que acomodarse, ¿no?
o no tanto, porque uno busca la comodidad, sobre todo según pasan los años, más cómodo uno se va poniendo, ¿no? Pero tiene que mantener la capacidad de inquietarse frente a cosas que no funcionan, ¿no? No funcionan, no funcionan. Y ahí, y la inquietud es de la OPS, ¿no? La inquietud de la OPS, o sea, la vulnerabilidad está siendo... Nosotros que decimos como institución OPS que estamos puestos dando recomendaciones para afrontar la vulnerabilidad, no nos resulta. ¿Por qué? ¿Por qué está a nivel de los gobiernos, que son los que tienen que hacer carne, la dificultad para operacionalizar? Y entonces, ¿no será acaso, dicen ellos, y por eso la necesidad de este estudio como un estudio inicial para otras cosas, es que estamos conceptualizando mal esto? ¿Estamos diciendo una cosa, estamos entendiendo otra? ¿O no están entendiendo otra? ¿O nadie entiende nada? ¿No? En ese sentido, bueno, va a quedar el video para poder verlo y poder detectar más errores. Y por favor, díganmelo. ¿Ah? Me lo hacen ver porque, insisto, esta es una premiere que se puede editar. Sí. Un poco en la línea yo tenía la duda de quiénes son los que llevan como la batuta de la Pero perdona, me interseccionalidad. acabo de acordar que no te contesté la primera parte. Ah, perdón. Porque, no, es que ¿por qué tanto brasileño? Porque la vulnerabilidad aparece como concepto asociado a la epidemia de SIDA. Y los brasileños se tomaron el SIDA como debían, muy seriamente, desde todo punto de vista, porque eran millones de personas afectadas por la pandemia. Y allí empieza la primera producción de conceptualización de vulnerabilidad en salud. Las primeras escritos que no quedaron en este estudio, porque aquí llegamos hasta el 2012, que son de la década del 90, Aires, este autor, ¿no? Julio Aires, parte su trabajo conceptual de vulnerabilización asociado a las personas con SIDA. Por eso, además, el otro día vi en una de las redes sociales una estadística de la mayor producción científica en el mundo y por idiomas. Y el primero es el inglés, después viene el chino, el cuarto lugar es el portugués. Y no es por Portugal, es por Brasil. Hay mucha producción, mucha producción científica. Publicaciones, vamos a decir, más que nada. Ahora sí, disculpa. Pero... Ah, era de quienes lideraban el paradigma de interseccionalidad. Como quiénes son los que postulan más eso. la gente que está puesta en la salud colectiva, que manejan la epidemiología social, como Jaime Breil, y gente que está puesto en el paradigma sociohistórico, ¿no? Nombre y apellido. No, pero o demográficamente, No te entiendo la pregunta entonces. A ver. o sea, pensando que nuestro país está planteando una reforma que incluye harto el ESICEP y que está como en el Ya. paradigma anterior, en el Sí. otro, ¿quiénes están como innovando en No, interseccionalidad? nadie. Ah, ya. No, nadie. No, nadie, porque la ESICEP, que es porque es la estrategia, no es el programa, la ESICEP, está todavía nuevita. Tiene un planteamiento que a mí me encanta, ¿no? Es muy integrador y muy integral. No obstante, tiene algunos pecados, como el que acabo de mencionar, pero a esta altura del partido, es decir, es como vino la riada y se llevó el puente. Hay que poner un puente mecano, o sea, el mejor puente mecano, ese me sirve, ¿no? Tiene que pasar otro proceso. O sea, esta reflexión así, usted la catalogó de profunda, puede llamarse compleja, puede llamarse preliminar, puede llamarse conceptual, es eso, el inicio de un camino tomado por una institución, que es la OPS, ¿no?
O sea, los grupos brasileños que están publicando esto hace 20 años, o sea, ya, pero este enfoque no forma parte de la política pública brasileña. No es el que la lleva, ¿no? El interseccional. Y lo interseccional que existe, digo yo, les comentaba, desde estas peleas o debates, mejor dicho, entre las feministas de Norteamérica, que tiene por lo tanto 30 años de antigüedad como debate, surge ahora en el discurso más evidente, más superficial, se superficializa dada la pandemia. Porque fue muy evidente la afectación mucho mayor de ciertos grupos poblacionales que no se explicaban simplemente por el índice de pobreza o el índice de desarrollo humano, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Ya, un aplauso entonces nuevamente para el doctor Mario Parada. Hacemos entrega de un presente para él. Muchas gracias. Y los dejamos a todos invitados y convocados para el día 7 de octubre, 6 de octubre, para nuestra 7ª clase. Eso. Gracias. Gracias.